Gracias por seguir con nosotros. Seguimos con más aquí en el Club 700. Alberto Castro lleva más de una década trabajando en la comunidad de Alajuelita, convencido junto con otras personas de que la miseria no debe tolerarse. Hoy está con nosotros para contarnos lo que está haciendo para transformar esta comunidad. Bienvenido, Alberto. Gracias, Silvia. Un gusto tenerlo con nosotros. Esteban, muchas gracias. Le recordamos que si usted está atravesando por una situación particular, difícil, usted necesita oración, ya sea por su esposo, por su esposa o por sus hijos, tenemos una línea de oración que puede utilizar con muchísimo gusto. El 2257-2255 está disponible para usted. Si usted desea hacer alguna pregunta o consulta durante la entrevista, puede enviarnos un mensaje de texto que no tiene costo adicional al 87 86 96 12. Recuerde también nuestro número acá en el estudio, 905-398-7288. Alberto, vos fuiste músico, bueno, todavía practicas, sí. Muy poquito. Muy poquito. ¿Qué pero instrumento? Está percusión. Percusión. Sí. Anduviste, me imagino, por salones de baile, por todo este ambiente. ¿En qué momento nace entonces esa inquietud por la comunidad de Alajuelita? Bueno, la inquietud por Alajuelita vino después. Primero la inquietud vino por Jesús, mi primera inquietud. ¿Verdad? En algún momento, estando bien inmerso en el asunto de la música, de las trasnochadas y todo lo que implica ahí, una vida muy bohemia, tuve, pienso yo, una experiencia, porque en un momento particular de actividad de pecado, para no ser muy puntual, pero por primera vez en mi vida tengo una sensación que para mí era nueva, y es que haciendo eso que hacía siempre y que me sentía muy bien haciéndolo, ese día particularmente me sentí pecador, me sentí mal, como esto no se hace, esto está mal, y no sé de dónde vino eso, pero sembró tal inquietud en mi corazón en ese momento que me fui para un servicio sanitario a orar, y nunca había orado. Y fue rarísimo, así de verdad, y oré ahí, y hice algunos negocios con Dios que hoy yo como pastor ya digo a la gente, mira, así no se hace, pero me funcionó, porque estando ahí en el baño le hice como algún negocio, un contrato tratando de pactar ahí con Dios, según yo, como que pudiera. Pero la misericordia de Dios, la verdad, me escuchó, y yo en ese le decía al Señor, porque tenía problemas con adicciones, ¿verdad? Tal vez no estaba en las calles, cosas así, que es peor, porque se ve uno bien, pero estás mal. Y entonces, en ese servicio yo le dije, Señor, si usted me quita no quiero consumir más, si conozco una mujer buena, me caso, me hago cristiano. Y no conocía a ningún cristiano, no me habían predicado. Y bueno, en ese momento terminé de orar, y la verdad pensé que qué locura la mía, esto es parte de mí, yo qué estoy haciendo yo aquí. Hasta entonces tu relación con Dios había sido nula. Cero. No existía Dios en tu vida. Creía en Dios porque, interesantemente, muy jovencito, como tal vez unos 16 años, había tenido una experiencia con Dios. El Señor me había sanado de apendicitis sin ser yo ni remotamente creyente. Una gente ni me pidió permiso, oró por mí y me sané. Y esa experiencia quedó toda la vida. Marcó. Entonces, cuando la gente hacía chistes de Dios y todo, a mí no me hacían gracia. Yo tenía como cierto temor y un respeto a los evangélicos o las cosas así, sin tener muy claro, ¿verdad? Pero evidentemente el Señor tiró el anzuelo aquel día y soltó la cuerda. ¿Cumplió su parte del contrato, Dios? Definitivamente, y muy rápido. Eso me asustó mucho, me asustó muchísimo, porque realmente yo creí que lo que había hecho fue una locura, ¿verdad? Que eso no tenía sentido. Interesantemente, muy pronto comencé a ver resultados, y yo, ¿será cierto que ¿va en serio? Dios me oyó? Y me asusté un poco, mucho. Me asusté mucho de pensar que Dios realmente existía y que tenía tal poder para acercarse a mí y responderme, y yo entré como un poco en crisis ahí. Yo me imagino que vos, bueno, de hecho, aquí lo tengo en mis apuntes, toda una vida ha sido de Alajuelita. Toda una vida. Sí, claro. ¿En qué momento ese poder transformador de Jesús en tu vida dijiste, esto se puede aplicar a mi comunidad, al sitio donde yo vivo? Bueno, mira, mi familia por generaciones, la casa de mi abuela, que la botaron, y tristemente hace muy poquito, ¿verdad? Era una casa de adobe donde yo me crié, que tenía más de 100 años. Entonces, para que tengas una idea, mis abuelos ayudaron a construir la cruz de Alajuelita. Entonces el arraigo es fuertísimo. O sea, yo muero en Alajuelita.
O sea, no habrá, pienso yo, lo he declarado así, pero no habrá dinero ni una oferta en ninguna parte del mundo. Me saquen de aquí. Jamás muerto, salgo de Alajuelita. Esa es mi vida, la voy a invertir ahí y ahí quiero morir. Que me entierren ahí. Ese es mi destino, espero. Y entonces, como digo, primero vino Jesús. Entonces, con Jesús, lo que no me imaginé, muy empezando, apenas en los pañales, ya comenzó esa gente, los profetas y gente orando, yo siento que vas a ser pastor, y un hombre, ni loco, y a mí que está loco, yo no vuelvo. Y eso me asustaba mucho porque... Se capeaba el tiro. Claro, era recurrente. A donde iba, mira, yo veo y te siento, y miren, no sientan, yo tranquilo ahí donde estoy. Porque realmente jamás, la idea de hablar en público, por ejemplo, a pesar de que anduve tanto en la música, jamás. Yo podía tocar delante de 1 millón de personas, pero un micrófono, decir hola, era terrible. Entonces digo, no puede ser, yo no puedo ser pastor porque los pastores tienen que hablar por micrófono, y yo no soy un comunicador. Bueno, pero al final, la historia ahí, como sea, me tuve que montar y amansar la burra esa, ¿verdad? Entonces, pero nuestros primeros 5 años como iglesia en Alajuelita, porque yo sí decidí, empecé yendo a otra iglesia en Tibás. Y yo, no, pero es que es mi pueblo, yo soy de mi pueblo, ahora que sé todo esto y todo, ¿qué hago yo aquí? Aquí ya tienen la gente de aquí, pero en mi pueblo. Y yo decidí irme para Alajuelita y empezar una iglesia ahí. Algunos amigos me decían que no era buena idea, ¿verdad? Que Alajuelita. Y yo, mira, es que desde el principio los números nunca me interesaron mucho. Tener una mega iglesia o que sí, en cuánto tiempo, yo no... Don fulano de tal. No me interesaba, yo quería servir ahí, quería servir ahí. Lo que pasa es que los primeros 5 años como iglesia, fuimos una iglesia típica, una iglesia cultural. La iglesia típica de cultos que termina el show y pone un candado en la puerta y regresan 3 días después o 4 días después. O sea, 5 años soporté eso, digo soporté porque la verdad que el último año se me volvió una carga espantosa, esa rutina, y yo, pero es que tiene que haber algo más, Dios mío, y comencé a sentir otra vez una inquietud. Yo, no puede ser, esto no fue por lo que Jesús murió. A venir a cantar 3 veces por semana, irnos a ver televisión, regresar después, y no pasa nada, no está pasando nada. Y aún cuando yo veía iglesias más exitosas, pongo entre comillas, porque medir el éxito de una iglesia no es tan fácil, pero por el tamaño, o sea, que una mega iglesia, pero mega iglesias con microimpactos, no pasa nada, aunque tengan 12,000, no está pasando nada afuera. Ellos lo celebran, ahí los 12,000 brincan, pero la comunidad a 100 metros no tiene el mínimo efecto de lo que está pasando ahí, no pasa nada. Y eso era frustrante, yo decía, es que esto no es así. O sea, yo veía y volvía, releía el Evangelio y los apóstoles, como en el libro de los Hechos, dice esos que revolucionan, que ponen de cabeza al mundo. Que mientras caminaba en su sombra iba sanando gente. Todas esas cosas, ¿verdad? Cómo influyeron todos los aspectos de la vida. Como una iglesia que fue pertinente en todos los aspectos de la vida. Y hoy yo veo una iglesia divorciada de todo. A mí me llama la atención que es seguramente un chiste cruel. Cuando nace la iglesia nos llaman protestantes. Y fue muy lindo eso, porque ese es el ADN de la iglesia, una iglesia que su rol profético no permitió injusticia y muchas cosas. Mira, hoy nos quedaría grandísimo, ¿entiendes? No nos quejamos de nada, no protestamos de nada. Es una iglesia que se logró acomodarse a los sistemas. Y esa irrelevancia, la verdad, es una irrelevancia que estamos pagando cara en las noticias, vemos los resultados de una iglesia inoperante, de una iglesia absolutamente cultural, que con eso no puede responder a problemas puntuales de la humanidad. ¿Y qué estaba ocurriendo en Alajuelita alrededor de esa iglesia por 5 años, mientras ustedes ahí se reunían a cantar y a orar y etcétera, ¿verdad? O sea, ¿qué es la realidad que estaba viviendo tu comunidad? Bueno, lo que estaba pasando, lo que tenía que pasar, es que la Biblia, Jesús en un momento dijo, y ahora fuera de cámaras conversaba con Esteban y le decía, cuando Jesús dijo, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo, como todo lo que Jesús decía, que lo decía con tanta propiedad, o sea, no dijo 2 elementos que se le vinieron a la cabeza así como, vosotros sois la mostaza y el chile dulce, vosotros sois la miel de abeja. Dijo 2 elementos que tienen muchísimo sentido, los 2 elementos son vitales. O sea, ni la vida no es posible sin sal y no es posible sin luz. Los romanos tenían un dicho que decía, nada más necesario que el sol y la sal, decían, por ejemplo, ya desde aquel tiempo. Entonces, la sal básicamente, ¿no?
se usaba en aquel tiempo, cuando Jesús dice seguramente en la mente, hoy pensamos siempre en sazonar, pero probablemente en la mente del auditorio del siglo I, cuando Jesús dijo, vosotros sois la sal, pensaron en preservar, porque de hecho la palabra salario viene de sal, era tan valiosa que no había un refrigerador, la manera de preservar los alimentos, la carne, era con sal. Entonces, a falta de sal, ¿qué le pasa a la carne? Se pudre. Se descompone mucho más rápido. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasa cuando la iglesia continúa en el salero? En sus hermosos saleros, que cada vez queremos hacerlos más cómodos, más lindos. Pero la sal en el salero lo que va a producir, o lo que provoca, es la descomposición más rápida de la carne. Entonces, este aislamiento, ¿qué produjo? Pues que las bacterias, ¿verdad?, hicieran su trabajo con toda la libertad. Sí, que los malos, comillas, ¿verdad?, otra vez, pudieran ser proactivos. De hecho son proactivos. Eso es una cosa que a mí me molesta mucho, ver que por ponerlo en blanco y negro, los malos son proactivos. Todo lo que se les ocurre lo hacen. Quieren matar, matan. Quieren rayar una pared, la rayan. Y los buenos son teóricos. Los buenos, qué feo, qué mal estamos. Alberto, tengo un informe aquí de la municipalidad del cantón. Dice que tienen una de las más altas tasas de embarazo adolescente, un serio problema de pandillas, de indigencia. ¿Cuáles han sido las necesidades que más han visto ustedes como iglesia en la comunidad de Alajuelita? Mira, interesante, en algún momento hacemos un ejercicio en la iglesia con el liderazgo de la iglesia, y yo lo ponía así, Alajuelita es muñequito en la mesa, y yo, este es Alajuelita, está grave, está muy enfermo, ha tenido tratamiento de muchos años, porque en Alajuelita hay unas 40 iglesias evangélicas, fuera de otros grupos. Y entonces el paciente ha tenido tratamiento, pero se nos está poniendo peor cada día, se está agravando. ¿Qué creen que está pasando? Hay iglesias, estamos orando, hacen caminatas, ayunos, banderas, mimos. ¿Qué pasa? ¿Por qué estamos peor? Si se supone que la iglesia es la esperanza del mundo. Jesús pensó que nosotros sí podíamos detener la corrupción. Cuando dijo soy la sal, soy la luz, Jesús no tenía ninguna duda. O sea, Jesús no le dijo, y con todo respeto, porque respeto mucho las instituciones del gobierno que hacen algo por PANI, Alcohólicos Anónimos, IAFA, respeto muchísimo estas instituciones. Me molesta mucho, menos cuando iglesias critican a las instituciones. ¿Sabe por qué? Porque yo creo que nosotros deberíamos estar haciendo lo que ellos están haciendo. A ellos no les toca realmente hacer esto. O sea, Jesús no le dijo a las Naciones Unidas, vosotros sois la luz del mundo. Se lo dijo a la iglesia. Jesús pensaba que la iglesia es la única entidad redentiva que tiene este mundo. Y no es justo que le dejáramos el trabajo a aquellos que no tienen tal vez tal poder transformador. Y entonces, hacemos como un análisis, a ver, como un consejo de médicos, decimos, a ver, ¿qué creemos? ¿Qué está pasando? ¿Cómo operamos a este paciente? Exactamente. ¿Será que la medicina es mala, o que la dosis no está bien, o que tal vez se la estamos dando oral, debería ser intravenösa? O sea, ¿qué es lo que algo no está bien? Sabemos que está bien que haya en iglesias, pero ¿por qué no está funcionando? En medio de todo este ejercicio que ponemos, a ver, bueno, primero, nunca habrá un buen diagnóstico sin una buena lectura de los síntomas. En una pizarra ponemos síntomas, ¿no? ¿Qué hay? Sí, niñas embarazadas, asaltos, narcotráfico, violencia intrafamiliar y una serie de problemas que tiene mi pueblo. Y después de un tiempo pensamos nosotros, ¿cuáles de esas cosas podrían cambiar si hacemos más cultos? Si vinieran 10 iglesias más a Alajuelita. Y comenzamos a darnos cuenta que por ahí no está. Obviamente que debe haber iglesia, pero probablemente la dosificación o el uso, algo no está bien, y esa es la parte donde estábamos trabajando. En medio de eso, llegamos a una conclusión. Yo creo, hoy apuntamos nosotros en Alajuelita, que además una estadística es que de unos 140,000 habitantes que tiene Alajuelita, menos de 800 han ido a la universidad. ¿Ah? Yo no soy sociólogo ni nada parecido, pero creo que no hace falta ser un experto en ciencias sociales, ¿verdad? Para saber que... Porque yo le decía, le digo mucho, esto lo comparto mucho con los grupos con los que trabajo en la iglesia, yo les decía, yo no oigo, aunque sé que puede ser, no oigo que digan, banda de odontólogos andan robando cadenas. Sé que puede haber un odontólogo por ahí. Yo nunca lo he escuchado. Pero tampoco, ¿verdad? Así, mira, pandilla de arquitectos andan violando.
aunque deben haber algunos... O sea, ¿dónde está el problema? Para mí, principalmente donde nos estamos enfocando hoy, aunque hacemos muchas cosas, pero educación es algo que creo que la iglesia tiene. Entonces vamos a ver resultados, no ahorita, 10 años. Hoy estamos, por ejemplo, en la iglesia, tenemos una escuela, un colegio privado, pero estamos sacando niños de los precarios. Cualquier niño de un precario que venga, nos enseñe una nota, que tiene notas de 90, le damos beca 100% en las instituciones de nosotros, 100%. Okay. Desde los zapatos hasta los libros y todo. Todo. Bien, vamos a una pausa, pero cuando regresemos, Alberto Castro y el grupo de personas que trabajan con él nos va a contar cómo han logrado impactar la comunidad de Alajuelita, cuáles son las estrategias que han utilizado para combatir la delincuencia, la drogadicción y todo este tipo de problemáticas de esta comunidad. No se vaya, ya regresamos, un minuto nos separamos. Recuerde que usted también nos puede visitar en internet, nuestra página www.club700costarrica.com. Todos los días actualizamos la información para que usted tenga muchos más recursos disponibles. Ya regresamos. Seguimos con más aquí en el Club 700, gracias por acompañarnos. Hoy está con nosotros Alberto Castro, un hombre que viene a contarnos cómo a través de una estrategia muy clara ha logrado ir transformando la comunidad marginal por mucho tiempo de Alajuelita. Le recordamos que si usted está atravesando por una situación particularmente difícil, necesita oración por su esposo, por su familia, puede utilizar nuestra línea de oración, un servicio del Club 700. El número es 2257-2255, está en la pantalla de su televisor. También nos puede enviar un mensaje de texto, como algunos que ya nos han entrado, por las cuales vamos a estar hablando más adelante. El número es el 87-86-96-12. Y si desea hacer alguna pregunta, la línea en vivo acá es 905-398-7288. Alberto, siempre decimos que Dios es la respuesta a las necesidades humanas, pero ¿cómo hacemos para bajar eso a la práctica? ¿Cómo una persona frente a problemas tan graves como los que ve a su alrededor puede hacer algo? Mira, es muy interesante. Hoy el gran tema de Jesús fue el reino de Dios. Hoy es la iglesia y el crecimiento, la iglesia. Y ese no fue el tema de Jesús, la iglesia no fue el tema de Jesús, fue el reino de Dios. De hecho, la iglesia apenas tiene 2000 años, el reino es eterno. Desde que hay rey, hay reino. Ahora sabemos que en la caída, la mal llamada caída del hombre, digo mal llamada porque aunque es verdad, no es toda la verdad, esa fue la caída del reino. O sea, cayó todo, no solo el hombre. Eso es muy antropocéntrica la posición teológica esta, de que a Dios solo le interesa al hombre y viene a rescatar al hombre, pero no es cierto. Dios tiene interés por cada cosa que creó, por las flores y por los peces y por todas las cosas. Es su reino, toda la finca es de Dios con lo que hay adentro. Y entonces lo que pasa es que este reino que en ese momento entra en caos, entra en conflicto con el rey, la idea de Dios para reconciliarlo y para sanarlo fue la iglesia. Esa sí tiene 2000 años. Entonces fue que insertar a la iglesia en medio de su reino. Alguna gente habla de la iglesia como el reino de Dios. La iglesia no es el reino de Dios. Es un ladrillo más en el muro. Nada más que un ladrillo con una misión particular. Pero como poder transformar. Sí, a veces hablamos de la música del reino. Toda la música es del reino. Todo lo que hay en esta finca es del rey. Pero lo cierto es que la iglesia sí es la idea de Dios de cómo sanar el reino, de cómo reconciliar el reino. Entonces para mí la iglesia es el trabajo. Si la iglesia hiciera su trabajo, veríamos resultados, porque esa es la idea de Dios, tiene que funcionar. De esos resultados quería hablarte, porque ustedes no solamente, ahora hablábamos del colegio que beca a los muchachos, pero ustedes hacen muchas otras cosas en la iglesia. Ustedes atienden drogadictos, ustedes tienen un proyecto, me parece lindísimo, que cada mes botan un ranchito y construyen una casa digna para una familia. Todo eso, ¿qué efecto o a qué estrategia, perdón, obedece? ¿Cuál es la visión que tienen ustedes de impactar a la abuelita? Mira, la estrategia, yo tengo que confesar que no hemos inventado nada, absolutamente. La estrategia es el evangelio. Es el evangelio. Ahora, el asunto es, ¿qué entendemos por el evangelio? Para mí, por ejemplo, tengo una definición con la que estoy casado. Para mí, evangelio es la respuesta pertinente de la iglesia a las preguntas puntuales del hombre.
Te lo voy a explicar. En un momento, Jesús da de comer a una multitud, tienen hambre. Entonces tenía 3 días de estar predicando el Evangelio. Pero ve qué interesante, como el Evangelio son buenas noticias, llegó un momento donde decir una palabra más ya no era buenas noticias. Tenían que comer. Había que darle de comer. Entonces, ahora muta el Evangelio. Yo uso esas palabras, no sé si estará bien. Yo digo que el Evangelio es mutante porque en este momento cambia completamente, se transforma para ser pertinente y para responder. Entonces ya ni una palabra, ningún versículo más iba a producir vida ni bendición. Se convierte en pan y pescado. Evangelio, un pescado podía ser evangelio, sí, ahí era evangelio, eran buenas noticias, pero a la mujer pecadora, aquella que llevan delante de Jesús, esa mujer no necesitaba un pescado o una piña de pan no iba a hacer ninguna diferencia en su vida, necesitaba perdón. Y ahora el evangelio se transforma de pescado a perdón. Pero Bartimeo, además de ser perdonado, la mejor noticia, porque si evangelio son buenas noticias, la mejor noticia para un ciego es la vista. Entonces él vuelve a mutar y ahora no solamente es perdón, sino que ahora es poder para sanar. Pero el gadareno ya veía, entonces ahora, y sigue. Entonces vemos un evangelio que constantemente se está transformando para poder ser pertinente A las necesidades. Yo vacilo un poco. Los abuelos de nosotros, seguramente ustedes están muy jovencillos y no se acuerdan. Aunque yo tampoco, yo nada más he oído. Yo he oído nada más, ¿verdad? Pero los abuelos y seguramente la gente muy mayor recordará, que yo no la conocí, confieso que no la conocí, la famosa pomada canaria. Y eran, no había llegado, por supuesto, a las grandes compañías, ¿verdad?, de farmacéuticas ni nada. Entonces, ¿quién sabe quién inventó la bendita pomada que servía para todo, para la caspa, para el reumatismo, para... Mira, se la recetaban a todo. Servía para todo. Obviamente no, eso no era cierto. Era un mito. Y cuando llegaron las grandes compañías, pomada canaria tuvo que desaparecer. Yo nunca la conocí, pero los abuelos le tenían mucha fe a eso. Lo cierto es que eso no, científicamente no podía ser que algo sirviera para el insomnio y al mismo tiempo para el dolor de estómago y para el reumatismo, y yo qué sé, para todo servía. A mí me preocupa ver una iglesia que cree en un evangelio canario, o sea, que creen que haciendo 3 cultos por semana y células y encuentros y que nosotros hacemos también, pero creen que eso de verdad va a curar todos los males. ¿Y no es así? Por supuesto que no. Dígame eso que tiene que ver con la educación. ¿Cómo un niño de un precario puede tener un futuro mejor porque usted va a un encuentro? Sí, recordamos aquel texto que él decía, ¿verdad? Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Es práctico. La iglesia nunca va a ser relevante si no es pertinente. Será irrelevante siempre porque está desconectada de lo que está pasando, de las necesidades de verdad. Por eso la iglesia del siglo I fue tan importante. Claro que sí. O sea, ¿por qué? Porque respondían a las necesidades reales y puntuales. No como vengan al culto del domingo, no. Si había que ir, si era la playa, la montaña, si era una viuda, había que responder concretamente a necesidades puntuales. Y respondiendo a estas necesidades en Alajuelita, que claro que ojalá que no fuera solo Alajuelita, y eso vamos a hablar un momentito más adelante, pero a futuro, ¿cómo crees que este esfuerzo por darle a la gente lo que se necesita, bien pensado, ¿verdad? No es que al que viene y les apunta en la lista se le da una casa, bien pensado. ¿Cómo va a impactar esto a futuro a tu comunidad, a tu gente? Esto está impactando ya, porque el domingo pasado entregamos la casa 92, esperamos terminar el año con 104 casas. Y ya, yo no voy a esperar 10 años, nosotros celebramos, porque para mí, nosotros usamos una frase allá: la pobreza es inevitable, la miseria es inaceptable. Entonces es una guerra real, no aceptamos que alguien duerma en el piso, que no puede ser. Y si una iglesia, le voy a decir, tal vez es muy violento lo que voy a decir, pero yo lo he dicho, si una iglesia no puede poner un colchón debajo de una persona, deberían dedicarse a otra cosa. Si realmente, mire, una iglesia por pequeña, porque estamos en un contexto de pobreza. Sí. En nuestra iglesia no hay ricos, no hay profesionales. Donde hay 800 universitarios en 140,000, ¿cuántos crees que tenemos nosotros? Claro, unos cuantos. 10. Empresarios, microempresarios, 2. O sea, somos una iglesia, digamos, pobre. Entonces, lo que pasa es que usamos los panes y los peces que tenemos, ¿verdad? Claro. O como Moisés, el palo seco, abriendo mares y haciendo locos. Y el Señor usa eso. Sí, porque tiene que ser así. ¿Cuál es el Dios que conoce la gente, entonces, Alberto? En medio de esta realidad, es un Dios
filosófico de la Biblia, ese librote que no entiendo, o sea, ¿cuál es el Dios que han conocido las personas de Alajuelita a través del impacto que han tenido ustedes en su trabajo? Alajuelita probablemente sea como la India, deben haber unos 3.000 dioses. Porque la concepción de Dios que tiene cada uno depende de muchas cosas, ¿sí? Si una persona, nosotros atendemos una comunidad que es la más deprimida de Alajuelita, se llama Jazmín, donde están los pobres de los pobres, ahí donde hemos construido más casas y pastoreamos esa comunidad. Si una persona de estas ve de pronto un programa de televisión donde dice, cualquiera, donde dice Dios te quiere bendecir, traiga $20, ya ese no es su Dios. Claro. Y ese no es su Dios, porque esa persona en la vida ha visto 20 ni los va a ver nunca seguramente. Además nunca ha visto ni $1. Y seguramente no va a tener el honor de conocer $1 nunca. Entonces, ese Dios no es su Dios, imagínate. Claro. O cuando se hacen todas estas declaraciones que a veces se hacen, es un Dios absolutamente exclusivo, elitista. Entonces, queda mucha gente. Entonces, seguramente nuestro Dios en Alajuelita debe ser diferente, porque el de nosotros sí es accesible, o sea, ellos pueden orarle sin plata y cosas así, ¿verdad? Claro. Es un poco complicado eso, porque yo no puedo responder por otra gente, como era. Claro, por supuesto. Lo que sí creo que la iglesia, soy absolutamente convencido, por eso le digo que para mí es muy emocionante. ¿Cómo va a cambiar? Tenemos hoy 32 niños de precarios becados, de ranchos. Ahora, ¿cuál es el sueño? Ya 2 van para la universidad el año que viene. Nosotros los acompañamos hasta la universidad, hasta que se gradúen. O sea, y después de que se gradúen les damos trabajo en la iglesia. Ahora, dentro de 10 años, ¿cómo ven? Dentro de 10 años, ¿cuántos van a ser? Es un efecto multiplicador. Entonces, probablemente digamos que en 10 años tengamos 150 profesionales producidos con toda intencionalidad. Con el sello de ustedes. Con intencionalidad. Quiero decir con eso que nosotros los discipulamos para que sean líderes comunitarios. Ustedes no es que agarran actitudes y nos van a ir ahora. No, vamos a cambiar este pueblo. Ustedes van a cambiar esa comunidad donde están. Vamos a llevar esperanza a sus hermanos. Y ellos van creciendo con la idea de una misión. Van a ser los mesías de su pueblo. Dentro de 10 años tendremos hombres y mujeres profesionales que saben lo que es el miedo, el frío, el abuso, el hambre. Sensibles, con conocimiento de Dios, de su palabra. Y me parece un gran comienzo. Y esta estrategia, Alberto, de buscar a Dios, poner la fe a trabajar, despertarla, realmente es algo que todos en casa, todos tenemos que buscarla también. Y agradecerte a vos por venir a compartir. Se nos ha ido el tiempo volando, Alberto, pero de veras que muchísimas gracias por compartir con nosotros esta visión. Ha sido esperanzadora y vos has dicho muchas cosas que quizás otros no se pueden atrever a decirlas, pero qué bueno que lo has dicho. Muchísimas gracias, Alberto, por haber estado con nosotros. Gracias, Alberto. Nosotros vamos a una pausa, pero cuando regresemos nos trasladamos hasta República Dominicana, en donde Felipe Polanco